Una mujer que vive en la calle ruega a un millonario que adopte a sus hijas gemelas discapacitadas. Años después, una de las gemelas revela algo que deja al millonario en estado de shock. La noche era fría y oscura, y las luces de la ciudad parpadeaban como si también estuvieran luchando por mantenerse vivas. Clara, con el rostro marcado por la desesperación, abrazaba a sus dos pequeñas hijas gemelas, Lucía y Camila. Sus ojos estaban enrojecidos de tanto llorar, pero ahora no tenía tiempo para lágrimas. Había llegado el momento de enfrentarse a su última esperanza, aunque eso significara tragarse el orgullo y revivir un pasado que había intentado enterrar. Del otro lado de la calle, un hombre impecablemente vestido descendía de un lujoso automóvil negro. Alejandro, con su porte distinguido y mirada calculadora, parecía ajeno al caos emocional que lo esperaba. Clara lo observó por unos segundos, con el corazón latiendo a toda velocidad. Él no la recordaría, estaba segura de eso. Pero no importaba. Tenía que intentarlo. Cruzó la calle apresurada, con las niñas a cuestas. Su corazón gritaba que no lo hiciera, pero el amor por sus hijas la impulsaba a seguir. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo llamó con voz quebrada. «Señor Alejandro, por favor, necesito hablar con usted». Él se detuvo, desconcertado al ver a una mujer que claramente estaba pasando por momentos difíciles. Sus ojos se fijaron en las niñas, que se acurrucaban contra ella, buscando refugio. Había algo en esa escena que lo descolocó, pero mantuvo su postura fría. «¿La conozco?», preguntó con un tono que mezclaba desconfianza e impaciencia. Clara respiró hondo, tratando de no romperse. Su voz tembló mientras hablaba. No creo que me recuerde. Pero eso no importa ahora. Por favor, escúcheme. Mis hijas, ellas necesitan algo que yo no puedo darles». Alejandro frunció el ceño. No entendía por qué esta mujer había decidido acercarse a él de esa manera. Su mente buscaba rápidamente una lógica, pero las palabras de Clara interrumpieron sus pensamientos. «No puedo ofrecerles nada», dijo ella con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero usted sí puede darles un futuro». Hubo un silencio pesado. Alejandro la miró fijamente, tratando de descifrar sus intenciones. Había algo en sus palabras, en la forma en que apretaba a las niñas contra su pecho, que le removió algo en el fondo de su ser. Pero su naturaleza desconfiada habló antes de que pudiera procesar lo que sentía. «¿Por qué yo?», preguntó, su voz tan afilada como un cuchillo. Clara lo miró directamente a los ojos. Sus labios temblaban, pero su determinación era evidente. «Porque usted puede darles lo que yo jamás podré». Alejandro miró a las niñas nuevamente. Una de ellas, con cabello oscuro y ojos grandes, lo observaba con curiosidad, mientras la otra escondía su rostro contra el abrigo de su madre. Algo en su mirada lo perturbó, pero no pudo identificar qué era. Sentía que estaba siendo arrastrado hacia una decisión que no quería tomar, pero que no podía ignorar. Clara continuó hablando, como si temiera que él se marchara en cualquier momento. «No le estoy pidiendo que lo haga por mí. Hágalo por ellas. No tienen a nadie más. Yo no puedo seguir así». Alejandro cruzó los brazos, tratando de mantener la compostura. Había algo en esta mujer que lo hacía sentir incómodo, como si la conociera de otro tiempo, de otra vida. Su mente racional le decía que se alejara, pero su corazón empezaba a susurrarle otra cosa. Mientras la noche avanzaba y el frío se hacía más intenso, Alejandro sabía que esa decisión, aparentemente insignificante, cambiaría su vida para siempre. La ciudad parecía brillar bajo las luces de neón, pero para Alejandro, esas luces eran solo un recordatorio del poder que había acumulado y de todo lo que aún le faltaba. Su mansión, una obra maestra arquitectónica rodeada de jardines perfectamente cuidados, se alzaba como símbolo de su éxito. Desde fuera, su vida parecía un sueño: autos de lujo, fiestas exclusivas, reconocimiento en los círculos más selectos. Pero dentro de esas paredes, el silencio era abrumador. Alejandro estaba sentado en un sillón de cuero frente a una chimenea encendida. En sus manos sostenía una copa de vino caro, pero el sabor parecía haber perdido su magia hacía tiempo. Sus ojos se fijaban en las llamas mientras reflexionaba en silencio. «Todo esto, y aún así, siento que algo falta», murmuró para sí mismo, con un tono casi inaudible. Su mente volvió a los años en que comenzó a construir su imperio. Había sacrificado todo por su éxito: relaciones, tiempo y,
quizás, algo más valioso que no podía nombrar. Había momentos en los que incluso su reflejo en los espejos de su mansión le resultaba ajeno. ¿En qué momento había perdido el sentido de lo que realmente importaba? Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Clara se refugiaba en un rincón oscuro de un parque, con Lucía y Camila abrazadas a su lado. El banco de madera era su hogar esa noche, como muchas otras. Las niñas estaban envueltas en una manta vieja, tratando de protegerse del frío, mientras Clara las observaba con el corazón destrozado. Acariciaba el cabello de una de ellas, susurrando palabras que eran tanto una promesa como un ruego. Prometo que encontraré una forma de darles lo que merecen, aunque me cueste todo. Las palabras se quebraron en su garganta mientras sentía que el tiempo se le escapaba de las manos. Había días en los que se preguntaba cuánto más podría soportar. Cada mirada de las niñas, cada sonrisa que le ofrecían a pesar de su situación, era una mezcla de consuelo y dolor. Ellas confiaban en ella, y Clara no podía fallarles. Las gemelas, a pesar de su corta edad, entendían más de lo que deberían. Lucía, siempre curiosa, levantó la mirada hacia su madre. ¿Por qué estamos aquí, mamá?, preguntó con una voz suave, pero llena de dudas. Clara apretó los labios, intentando no llorar frente a ellas. Porque es temporal, mi amor. Solo necesitamos un poco de tiempo. Las cosas van a mejorar, te lo prometo. En otro rincón de la ciudad, Alejandro revisaba papeles financieros en su oficina privada. Las cifras eran impresionantes, pero no le causaban la emoción de antes. Sus logros ya no llenaban el vacío que sentía. La sombra de su pasado aparecía en momentos de silencio, pero siempre la ignoraba, enterrándola bajo nuevas metas. Una notificación en su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era una invitación para un evento de caridad, uno de esos compromisos que aceptaba por formalidad. Lo dejó a un lado y volvió a mirar la chimenea. La idea de caridad le resultaba casi irónica, con todo su dinero, nunca había sentido la necesidad de ayudar a nadie fuera de sus intereses comerciales. Mientras tanto, Clara, abrazando a sus hijas, volvió a mirar al cielo. Esa noche, entre las estrellas, pareció encontrar un destello de esperanza. Quizás esa esperanza se materializaría en el lugar menos esperado, en la persona menos imaginable. Y mientras la noche avanzaba, dos mundos separados por el destino estaban a punto de colisionar. Alejandro, atrapado en su soledad dorada, y Clara, luchando contra la adversidad en su rincón oscuro, no sabían que sus caminos estaban a punto de cruzarse de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. La lluvia caía con fuerza aquella tarde, golpeando el techo de un pequeño albergue donde Clara y sus hijas habían encontrado refugio temporal. Mientras las niñas dormían juntas en una litera desgastada, Clara estaba sentada en el suelo, revisando una pequeña caja de cartón que había guardado por años. Dentro, había pocas pertenencias, algunos recuerdos de tiempos mejores, una cadena rota, una pulsera infantil, al fondo, una fotografía antigua. La tomó con manos temblorosas. Era una imagen de su tiempo en la oficina, cuando trabajaba como secretaria en una empresa prestigiosa. En el centro de la foto estaba Alejandro, rodeado de su equipo, sonriente y seguro de sí mismo. Clara lo observó fijamente, como si intentara descifrar algo más allá del papel. Habían pasado tantos años desde aquel día, pero la memoria seguía fresca. Recordó el momento en que fue despedida, como su vida había comenzado a desmoronarse desde entonces. Alejandro, su jefe en ese entonces, no había mostrado ninguna empatía. Para él, solo era otra empleada más en su larga lista de subordinados prescindibles. Clara apretó los labios, luchando contra la mezcla de resentimiento y desesperación que sentía. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero ahora tenía algo más importante que proteger, el futuro de sus hijas. Y Alejandro, de alguna manera, era su última carta. Él me debe algo, susurró mientras acariciaba el borde de la foto. Luego levantó la mirada hacia las niñas, que dormían tranquilas. Pero mis niñas merecen mucho más. Un rayo iluminó la habitación por un breve instante, reflejándose en los ojos de Clara. La decisión que estaba a punto de tomar no era fácil, pero no tenía alternativa. Había escuchado en el albergue que Alejandro estaba de regreso en la ciudad, envuelto en sus negocios y compromisos de alto perfil. Para alguien como él, probablemente, el mundo seguía siendo un juego de poder y riqueza. Pero para Clara, esa oportunidad era todo lo que tenía. Guardó la fotografía en su bolsillo y se levantó,
caminando hacia la ventana. La lluvia continuaba cayendo, y en el reflejo del vidrio pudo ver su propio rostro, cansado, marcado por años de lucha. Respiró profundamente, recordándose que esto no era por ella, sino por Lucía y Camila. Mientras tanto, Alejandro terminaba una reunión en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Estaba rodeado de ejecutivos que reían y brindaban, pero su mente estaba en otra parte. Había algo en el regreso a su ciudad natal que lo inquietaba, como si fantasmas del pasado estuvieran acechándolo. Aunque trataba de ignorarlo, una sensación de incomodidad lo seguía como una sombra. ¿Está todo bien, señor?, preguntó uno de sus asistentes. Alejandro parpadeó y asintió con la cabeza, esbozando una sonrisa automática. Sí, todo bien. Solo cansancio. Pero no era cansancio. Era esa sensación persistente de que algo importante estaba a punto de suceder, aunque no podía explicar qué era. Esa misma noche, Clara caminó bajo la lluvia con sus hijas, buscando el lugar donde Alejandro asistiría a una gala benéfica. Había escuchado sobre el evento por casualidad, y aunque no sabía exactamente cómo enfrentarlo, tenía que hacerlo. Lucía y Camila iban tomadas de su mano, confiando plenamente en su madre, aunque no entendían del todo lo que estaba ocurriendo. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Lucía con voz curiosa. Clara se inclinó hacia ella, dándole un beso en la frente. «A buscar una oportunidad, mi amor. Una oportunidad para las dos». La lluvia continuaba, y Clara sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre, pero no podía detenerse. Cada paso que daba era una mezcla de miedo y esperanza. En su mente, las palabras resonaban una y otra vez: asterisco, él me debe algo, pero mis niñas merecen mucho más. Asterisco. Lo que Clara no sabía era que aquella noche no solo cambiaría el destino de sus hijas, sino también el de Alejandro. Ambos estaban a punto de enfrentarse a una encrucijada que sacudiría todo lo que conocían, y el impacto sería mucho mayor de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. La noche estaba en su apogeo, y las luces del gran salón brillaban como estrellas en el evento benéfico más exclusivo de la ciudad. Alejandro, vestido impecablemente con un smoking negro, estaba rodeado de empresarios y filántropos que reían y charlaban animadamente. Aunque sonreía de vez en cuando, su mente vagaba lejos de aquel lugar. Sentía que todo esto era una rutina vacía, una representación que ya no lo llenaba. Cerca de la entrada principal, Clara, con su ropa empapada por la lluvia y sus hijas tomadas de la mano, observaba desde las sombras. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a través de las puertas de cristal, buscando a Alejandro. Lucía y Camila estaban agotadas, pero Clara no podía rendirse ahora. Había llegado tan lejos. Finalmente, lo vio. Alejandro estaba de pie junto a un grupo de personas, sosteniendo una copa de champán, aparentemente ajeno a todo lo que sucedía fuera de ese salón. Clara respiró hondo, sintiendo el peso de sus propias dudas. ¿Y si él la rechazaba? ¿Y si simplemente la echaban antes de que pudiera decir una palabra? Pero una mirada a sus hijas fue suficiente para recuperar la fuerza que necesitaba. «Vamos», les dijo en voz baja, apretando sus pequeñas manos con ternura. Entraron al edificio, ignorando las miradas de los guardias y de los asistentes que parecían incómodos al ver a una mujer en su estado, fuera de lugar en un evento tan exclusivo. Clara se abrió paso entre la multitud, cada paso más pesado que el anterior. Pero no podía detenerse. Cuando estuvo frente a Alejandro, sintió que el tiempo se detenía. Él la miró, sorprendido, sin reconocerla de inmediato. Clara, con las manos temblorosas y la voz rota, habló antes de que él pudiera decir algo. «Señor Alejandro, necesito hablar con usted. Es importante». Alejandro frunció el ceño, intentando descifrar quién era esa mujer y por qué estaba ahí. Las gemelas se escondían detrás de Clara, mirando a Alejandro con curiosidad e inocencia. La incomodidad en el ambiente era palpable, y algunas personas comenzaban a notar la escena. «¿Quién es usted?», preguntó con tono frío, intentando mantener la compostura. Clara dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas. «No sé si me recuerda, trabajé para usted hace años. Pero eso no importa ahora. Mis hijas, ellas necesitan algo que yo no puedo darles». Alejandro miró a las niñas, que ahora lo observaban directamente. Había algo en sus ojos, una mezcla de fragilidad y fortaleza que lo desarmó por un instante.
Clara, desesperada, se arrodilló frente a él, sosteniendo sus manos. Por favor, si tiene algo de compasión, hágalo por ellas. No tienen a nadie más. La multitud que los rodeaba comenzó a murmurar, creando una tensión aún mayor. Alejandro sentía como todos los ojos estaban puestos en él. Quería decir algo, rechazarla, pero las palabras no salían. Miró a las gemelas de nuevo, y algo en su interior cambió. Era como si esas miradas penetraran las barreras que había construido durante años. Yo, no puedo prometer nada, pero lo intentaré, dijo finalmente, con una voz que sorprendió incluso a él mismo. Clara soltó un suspiro de alivio, las lágrimas corriendo por su rostro. Las gemelas lo miraron con una mezcla de confusión y esperanza. Alejandro sabía que había dado un paso del cual no podría retroceder. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, Alejandro sintió que algo dentro de él se agitaba. No entendía por qué había aceptado, ni qué lo había llevado a dar ese salto. Pero lo que sí sabía era que esa decisión marcaría un antes y un después en su vida. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta decisión sería solo el comienzo de una cadena de eventos que transformaría sus vidas para siempre. El primer amanecer en la mansión de Alejandro con Lucía y Camila marcó el inicio de una nueva etapa, tanto para él como para las niñas. El eco de los pasos pequeños de las gemelas en los enormes pasillos llenaba el lugar con una energía desconocida. Alejandro, acostumbrado al orden y la rutina estricta, se encontró en medio de un caos dulce, pero desafiante. Lucía y Camila, con su naturaleza curiosa, exploraban cada rincón, aunque con ciertas limitaciones. La parálisis cerebral leve que ambas compartían no les impedía intentar moverse con alegría. Pero sus movimientos torpes y las frecuentes caídas hicieron que Alejandro sintiera una responsabilidad abrumadora. Se dio cuenta de que cuidar de ellas sería mucho más que simplemente brindarles un techo. El primer gran reto llegó cuando Alejandro las llevó a su sesión de fisioterapia. Era la primera vez que veía de cerca las dificultades que enfrentaban. En la sala, llena de equipos médicos y profesionales sonrientes, Lucía intentaba mantener el equilibrio sobre una pelota terapéutica. Su pequeña figura temblaba mientras hacía el esfuerzo, pero su rostro mostraba una determinación que conmovió a Alejandro. Muy bien, Lucía, casi lo tienes, dijo la terapeuta con voz alentadora. Alejandro, sentado cerca, observaba cada movimiento con nerviosismo. Quería intervenir, ayudar, pero sabía que esto era algo que ella debía lograr por sí misma. Lucía, con el rostro ligeramente sonrojado, lo miró por un instante y sonrió. Fue una sonrisa breve, pero suficiente para transmitirle un mensaje claro: no se rendiría. Esto es más complicado de lo que pensé, murmuró Alejandro para sí mismo. Pero no puedo fallarles. Cuando llegó el turno de Camila, ella se mostró más reservada, como si la inseguridad la dominara. Alejandro se acercó y se arrodilló frente a ella, buscando sus ojos. Camila, estás en un lugar seguro. Yo estoy aquí contigo. Vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Camila asintió lentamente, tomando su mano con fuerza. En ese momento, Alejandro sintió algo que nunca antes había experimentado, una conexión genuina con otra persona que no estaba basada en intereses, dinero o apariencias. Estas niñas, con todas sus dificultades, le estaban enseñando algo que su vida de lujo nunca había podido ofrecerle. Sin embargo, la vida en casa no fue más fácil. Las gemelas requerían atención constante, desde recordarles sus medicamentos hasta ayudarlas con tareas cotidianas como vestirse o comer. Alejandro, que hasta ese momento nunca había tenido que preocuparse por alguien más, se sentía fuera de su elemento. Pero cada pequeño logro de Lucía y Camila, cada sonrisa y carcajada, le daba la fuerza para seguir adelante. Una noche, después de que las niñas se durmieron, Alejandro se sentó en el sofá de la sala, exhausto. En sus manos tenía un libro sobre parálisis cerebral que la terapeuta le había recomendado. Al pasar las páginas, se dio cuenta de lo poco que sabía sobre sus necesidades y lo mucho que aún tenía que aprender. ¿Cómo voy a hacer esto?, se preguntó en voz baja, dejando caer la cabeza entre las manos. Pero entonces recordó la sonrisa de Lucía en la fisioterapia y cómo Camila había confiado en él ese día. Su incertidumbre fue reemplazada por una determinación silenciosa. Sabía que no podía hacerlo perfecto, pero estaba decidido a intentarlo con todo lo que tenía. Los días pasaron, y aunque la rutina seguía siendo complicada, Alejandro comenzó a adaptarse. Descubrió que las gemelas tenían una fuerza interior que él admiraba profundamente.
Lucía era la más extrovertida, siempre dispuesta a enfrentar cualquier reto, mientras que Camila, aunque más tímida, demostraba una increíble sensibilidad y empatía. Un día, mientras ayudaba a Lucía a practicar caminar con un andador, ella se detuvo y lo miró fijamente. «Gracias, papá», dijo de repente, con una voz suave pero segura. Alejandro sintió como esas palabras perforaban todas las barreras que había construido a lo largo de los años. No era solo «gracias». Era la forma en que lo había llamado, papá. Una palabra que nunca pensó escuchar dirigida a él. A pesar de todo, en el fondo de su mente seguía latente una duda: ¿sería suficiente lo que podía ofrecerles? Las niñas necesitaban más de lo que él podía imaginar, y aunque estaba dispuesto a dar todo de sí, el miedo al fracaso nunca lo abandonaba del todo. Pero lo que Alejandro aún no sabía era que las gemelas no solo necesitaban un padre, también estaban allí para enseñarle que el amor y la paciencia podían superar cualquier obstáculo. Y con cada día que pasaba, su conexión se hacía más fuerte, preparando el terreno para desafíos aún mayores que estaban por venir. El sol apenas se asomaba por el horizonte, y Alejandro ya estaba sentado en su oficina, rodeado de papeles y documentos que reflejaban el colapso que se avecinaba en sus finanzas. Su imperio, construido con años de esfuerzo y sacrificios, ahora parecía tambalearse como un castillo de naipes. Las inversiones que antes eran seguras habían fracasado, y los socios en quienes confiaba lo habían traicionado. ¿Cómo llegamos a esto?, se preguntó en voz baja, pasando las manos por su rostro cansado. En el fondo de la oficina, se escuchaban las risas de Lucía y Camila. Las gemelas jugaban con algunos bloques de construcción en el suelo, completamente ajenas a la tormenta que se desataba en la mente de Alejandro. Sus risas, dulces y despreocupadas, eran un contraste cruel con los números que lo atormentaban. Alejandro se levantó de su silla y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín donde las niñas solían pasar las tardes. En su mente, las prioridades que siempre había tenido parecían desmoronarse. Antes, el dinero y el éxito eran todo para él. Ahora, esas pequeñas figuras jugando en su oficina eran lo único que realmente importaba. Tal vez esto sea una señal, murmuró para sí mismo, con una mezcla de resignación y esperanza. Es hora de replantear mis prioridades. El día continuó con llamadas telefónicas tensas y reuniones virtuales donde los problemas parecían multiplicarse. Alejandro, que antes enfrentaba estas situaciones con frialdad y determinación, ahora se sentía dividido. Cada vez que veía a las gemelas, su resolución flaqueaba. ¿De qué servía salvar su fortuna si perdía lo que realmente había empezado a darle sentido a su vida? Durante una de esas reuniones, Lucía se acercó a él con un dibujo en la mano. Alejandro, tratando de mantener la compostura frente a sus colegas, puso el micrófono en silencio y se inclinó hacia ella. «Mira, papá, hice esto para ti», dijo, mostrándole una hoja llena de colores y formas desordenadas. En el centro, había un dibujo de 3 figuras tomándose de las manos. Alejandro sonrió, aunque su corazón estaba pesado. La miró a los ojos y le acarició el cabello. «Es hermoso, Lucía. Gracias». Esa simple interacción fue suficiente para recordarle por qué estaba luchando. Pero la presión no disminuía. Esa noche, después de acostar a las gemelas, Alejandro volvió a su oficina. Encendió la lámpara de su escritorio y comenzó a revisar contratos y estados financieros. Cada página parecía gritarle que estaba perdiendo todo por lo que había trabajado. En ese momento, recordó las palabras de uno de sus antiguos socios: «El dinero no compra la felicidad, pero perderlo todo sí te la quita». Alejandro solía burlarse de esa idea, pero ahora, con todo en juego, no podía evitar cuestionar si eso era verdad. Una semana después, llegó la peor noticia. Uno de sus proyectos más importantes, que prometía ser su salvación financiera, se había hundido debido a errores de administración de otros. Alejandro recibió la llamada en la cocina mientras preparaba el desayuno para las gemelas. «¿Qué significa esto? ¿Estamos fuera?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Lo siento, Alejandro. No hay forma de salvarlo». Colgó el teléfono y se apoyó en la encimera, sintiendo que el mundo se le venía encima. Antes de que pudiera procesar la noticia, Camila entró en la cocina con una de sus muñecas. «Papá, ¿puedes ayudarme con esto?», preguntó, levantando la pequeña prenda de la muñeca. Alejandro sonrió, aunque su corazón estaba en pedazos. Se agachó para ayudarla,
pensando en cómo estas pequeñas tareas ahora eran más importantes que cualquier contrato millonario. Mientras ponía la muñeca en las manos de Camila, pensó en todas las cosas que había sacrificado por su éxito y en cómo, irónicamente, lo que estaba perdiendo ahora le había dado algo mucho más valioso. Esa noche, después de cenar, las gemelas se acurrucaron junto a él en el sofá mientras veían una película. Alejandro, agotado pero tranquilo, las miró con ternura. Aunque el peso de sus problemas financieros seguía siendo abrumador, había una pequeña chispa de esperanza en su interior. Sabía que los sacrificios que estaba haciendo no serían en vano. Estaba aprendiendo que, a veces, perderlo todo no era una tragedia, sino una oportunidad para empezar de nuevo, con prioridades diferentes. Sin embargo, el camino que tenía por delante sería aún más complicado, y Alejandro no tenía idea de los nuevos desafíos que lo esperaban. El parque estaba lleno de risas infantiles y el sonido de columpios crujiendo bajo el peso de los pequeños. Lucía y Camila corrían torpemente por el césped, riendo con una alegría despreocupada que parecía iluminar todo a su alrededor. Alejandro las observaba desde una banca cercana, pero su mirada no era de tranquilidad. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones, y en sus manos sostenía un sobre que acababa de recibir, un sobre que contenía la verdad que nunca esperó descubrir. A lo lejos, vio a Clara acercarse. Su rostro reflejaba tensión, y Alejandro lo notó al instante. Ella sabía que él había descubierto todo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Alejandro se levantó lentamente, guardando el sobre en el bolsillo de su abrigo. Sus ojos la miraron fijamente, con una mezcla de dolor y furia contenida. «Dime que no es cierto», soltó, su voz baja pero cargada de intensidad. Clara desvió la mirada hacia las niñas, que jugaban sin percatarse de la tensión que flotaba en el aire. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo. «Alejandro, yo...» Él la interrumpió, dando un paso hacia ella. ¿Todo esto fue una manipulación? ¿Usaste a las niñas para acercarte a mí? Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Respiró hondo, tratando de mantener la calma, pero sus ojos traicionaron la culpa que sentía. No quería llegar a esto, pero no tenía opción. Alejandro soltó una risa amarga, dando un paso hacia atrás. No podía creer lo que estaba escuchando. Todas las dudas que había tenido, todas las pequeñas inconsistencias que había notado, ahora encajaban como piezas de un rompecabezas que nunca quiso resolver. ¿Qué opción?, preguntó con sarcasmo. ¿Usar a tus propias hijas como parte de un plan? ¿Eso te pareció correcto? Clara finalmente lo miró a los ojos. Sabía que debía explicarse, pero también sabía que no había palabras suficientes para justificar lo que había hecho. Estaba desesperada. No tenía nada, Alejandro. Cuando me despidieron, perdí todo. Mi casa, mi vida. Y luego vinieron ellas, mis niñas. Ellas son todo lo que tengo, pero sabía que yo no podía darles el futuro que merecen. Alejandro apretó los puños, tratando de contener su rabia. Las palabras de Clara tenían un dejo de verdad, pero no eran suficientes para aliviar el dolor de sentirse traicionado. Así que decidiste usarme. Pensaste que yo podía ser tu salvación, pero nunca consideraste lo que esto significaría para mí, para ellas. Clara tragó saliva, sintiendo que cada palabra de Alejandro la atravesaba como una daga. Miró nuevamente hacia las niñas, que seguían jugando sin imaginar el peso de la conversación que se desarrollaba a pocos metros de ellas. No planeé que esto se saliera de control. Pero tampoco planeé que tú te importaras tanto por ellas. Al principio, sí, fue un plan. Pero después cambió todo. Alejandro negó con la cabeza, incrédulo. Había comenzado a construir una nueva vida con Lucía y Camila, a ver en ellas un propósito que nunca antes había tenido. Pero ahora, todo parecía una mentira. ¿Y cómo se supone que siga adelante después de esto? ¿Cómo se supone que las mire a los ojos sabiendo que todo empezó con una manipulación? Clara bajó la cabeza, incapaz de responder. No había justificación suficiente, y lo sabía. Alejandro, por su parte, sintió que su mundo, ya tambaleante, estaba a punto de colapsar. Había confiado en Clara, aunque fuera de manera implícita, y ahora esa confianza estaba destrozada. Se giró hacia las niñas, que lo llamaban con risas mientras sostenían un ramo de flores silvestres que habían recogido. «Papá, mira lo que encontramos».
gritó Lucía, corriendo hacia él con una sonrisa radiante. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Mirarlas ahora, tan felices y ajenas a lo que sucedía, le partía el corazón. Quería protegerlas, darles todo, pero ahora no estaba seguro de si era capaz de seguir adelante con esta carga. Clara dio un paso hacia él, su voz apenas un susurro. Alejandro, sé que no puedo cambiar lo que hice. Pero por favor, no las apartes de tu vida. Ellas te necesitan. Él no respondió. Solo tomó las flores que Lucía le ofrecía y les dedicó una sonrisa forzada. Sabía que no podía culparlas a ellas, que eran inocentes en todo esto. Pero en su interior, las emociones estaban en conflicto. Necesitaba tiempo para procesarlo, para decidir qué hacer. Mientras las niñas corrían de nuevo al parque, Alejandro se quedó allí, de pie junto a Clara, sin decir una palabra más. Sabía que este momento lo cambiaría todo, pero no tenía idea de cómo manejar las piezas rotas que quedaban de su vida. Lo único que sabía con certeza era que, de alguna manera, debía encontrar una forma de seguir adelante, por el bien de Lucía y Camila. El sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla llenaba el aire con una serenidad que Alejandro no había sentido en semanas. Caminaba lentamente por la playa, sosteniendo las pequeñas manos de Lucía y Camila, quienes miraban fascinadas el horizonte teñido de colores cálidos por el atardecer. Cada paso sobre la arena parecía borrar, aunque fuera por un instante, el peso de las revelaciones recientes. Alejandro miró a las niñas, que ahora reían mientras sus pies se hundían en la arena húmeda. Había pasado días luchando con sus pensamientos, con la traición de Clara y el caos que eso había provocado en su vida. Pero en medio de toda esa tormenta, había algo que permanecía claro: el amor que sentía por Lucía y Camila era real. Ellas no tenían culpa de nada, y eso era lo único que importaba. ¿Puedo recoger una concha, papá?, preguntó Lucía, soltando su mano y corriendo hacia la orilla. Alejandro la observó con una pequeña sonrisa. Aún le costaba acostumbrarse a que lo llamaran papá, pero cada vez que lo hacían, sentía una calidez inexplicable que llenaba el vacío en su interior. Camila, más tímida, seguía aferrada a su mano, observando a su hermana desde la distancia. Claro, Lucía. Pero no te acerques demasiado al agua, ¿sí?, respondió, su voz llena de cuidado. Mientras Lucía buscaba conchas, Alejandro bajó la mirada hacia Camila, quien jugaba con la arena con su pie. La levantó en brazos, sintiendo lo ligera que era y lo grande que se sentía la responsabilidad de protegerlas. ¿Estás bien, Camila?, le preguntó con suavidad. Camila asintió y, por primera vez en días, apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro. Contigo sí, papá. Esas palabras perforaron las dudas que aún lo acosaban. En ese momento, todo se hizo claro. Estas niñas, con todas sus risas y desafíos, eran ahora su mundo. No importaba cómo habían llegado a su vida ni las circunstancias que las rodeaban, lo que importaba era el vínculo que habían creado. Era un vínculo genuino, construido a partir del amor, la paciencia y la necesidad mutua. Mientras caminaban por la playa, Alejandro reflexionó sobre lo mucho que había cambiado. Su vida, que antes giraba en torno a negocios, dinero y poder, ahora estaba centrada en algo completamente distinto. Recordó sus noches de insomnio, preocupado por balances financieros o reuniones importantes, y cómo esos problemas ahora parecían insignificantes en comparación con el reto de criar a 2 niñas que lo necesitaban. Ellas son mi propósito ahora, no necesito nada más, murmuró para sí mismo, mientras veía a Lucía correr hacia él con una concha en la mano. Mira, papá. Encontré una concha perfecta, dijo Lucía, levantándola con orgullo. Alejandro sonrió, recibiendo la pequeña concha y observándola como si fuera un tesoro invaluable. Es hermosa, Lucía. Igual que tú y tu hermana. El viento del mar acarició su rostro mientras se sentaba en la arena junto a las gemelas. Las 3 figuras, pequeñas bajo el vasto cielo, se quedaron en silencio, observando cómo el sol comenzaba a desaparecer en el horizonte. En ese momento, Alejandro sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: paz. Sin embargo, sabía que este renacimiento no significaba que todo sería fácil. Había sacrificios que hacer, desafíos por enfrentar, y, sobre todo, una vida que reconstruir. Pero ahora estaba decidido a hacerlo, no por obligación, sino por amor. Había encontrado un propósito más allá de sí mismo, y eso lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de las adversidades.
Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Lucía se acurrucó junto a él, y Camila lo abrazó por el otro lado. Alejandro sintió como sus corazones latían cerca del suyo, sincronizados en un ritmo que le daba fuerza. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban como recordatorio de la vida que una vez tuvo y que ahora estaba dejando atrás. Pero en el fondo sabía que ese capítulo de su vida ya no definía quién era. Ahora, todo lo que importaba era el futuro que construiría con las niñas a su lado. Lo que Alejandro aún no sabía era que este renacimiento personal traería consigo nuevos desafíos, pruebas que pondrían a prueba no solo su amor, sino también su capacidad para proteger lo que más valoraba. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para enfrentarlo todo. El ambiente en la sala del tribunal era tenso, cargado de emociones contenidas. Alejandro estaba sentado al frente, junto a su abogado, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Frente a él, Clara, con los ojos llenos de lágrimas, parecía luchar contra su propia decisión. Lucía y Camila, ajenas al peso del momento, jugaban en un rincón de la sala con unos pequeños juguetes que Alejandro les había llevado. Sus risas inocentes eran un contraste desgarrador con el silencio solemne que dominaba el lugar. Desde que Clara había decidido demandar por la custodia de las niñas, la vida de Alejandro había dado un giro inesperado. Había enfrentado desafíos antes, pero ninguno como este. Sentía que su corazón estaba en juego, y la idea de perder a Lucía y Camila era un dolor que no podía siquiera imaginar. El juez, un hombre mayor de rostro severo, revisaba los documentos mientras Alejandro reflexionaba en silencio. Había pasado noches en vela preparando su defensa, recopilando pruebas de su vínculo con las niñas, cartas de los terapeutas y fotografías que mostraban los momentos felices que habían compartido. Pero, a pesar de todo, no podía evitar sentirse vulnerable. Sabía que Clara tenía un derecho legítimo como madre, y esa realidad lo atormentaba. «Señor Alejandro, ¿quiere agregar algo antes de que procedamos?», preguntó el juez, rompiendo el silencio. Alejandro se puso de pie lentamente, sus manos temblaban ligeramente. Miró a Clara por un instante antes de dirigirse al juez. «Su señoría, solo quiero decir que estas niñas han cambiado mi vida de una manera que nunca imaginé. No soy perfecto, pero he hecho todo lo posible para darles un hogar lleno de amor y estabilidad. Ellas son mi familia, y haré lo que sea necesario para protegerlas y asegurarme de que tengan el futuro que merecen». Su voz se quebró al final, pero rápidamente recuperó la compostura. Clara bajó la mirada, evitando sus ojos. El peso de sus palabras la golpeó como una ola. Ella sabía que Alejandro decía la verdad, y eso hacía todo aún más difícil. Cuando llegó el turno de Clara, se levantó lentamente, sus lágrimas eran visibles incluso a la distancia. Respiró hondo antes de hablar. «No quiero que esto sea una batalla. Mis hijas son lo más importante para mí, y siempre lo serán. Pero he visto cómo ellas lo miran, cómo se sienten seguras con usted. Yo solo quiero que sean felices. Y sé que usted puede darles eso». La sala quedó en completo silencio. Alejandro no podía creer lo que estaba escuchando. Clara, con todas las razones legales a su favor, estaba cediendo, priorizando el bienestar de las niñas por encima de su propio deseo de recuperarlas. En ese momento, entendió que el amor de Clara por sus hijas era tan genuino como el suyo. El juez, visiblemente conmovido, hizo una pausa antes de pronunciar su veredicto. Decidió otorgar la custodia oficial a Alejandro, con un acuerdo que permitiera a Clara mantenerse presente en la vida de las niñas. Fue un equilibrio que nadie esperaba, pero que parecía ser el mejor para todos. Cuando la audiencia terminó, Lucía y Camila corrieron hacia Alejandro, abrazándolo con fuerza. Él las levantó en brazos, sintiendo un alivio indescriptible. Clara, desde la distancia, observó la escena con una mezcla de tristeza y paz. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque el vacío en su corazón era innegable. «Gracias», dijo Alejandro mientras pasaba junto a Clara, sus palabras llenas de sinceridad. Ella asintió, sin decir nada. Miró a las niñas una última vez antes de salir de la sala, con lágrimas rodando por sus mejillas. En su interior, Clara sabía que este no era un adiós, sino el comienzo de una nueva etapa en la que las niñas tendrían el amor de ambos, cada uno a su manera. Mientras Alejandro salía del tribunal con las gemelas de la mano, no podía evitar sentirse agradecido, no solo por el resultado, sino también por el camino que lo había llevado hasta allí. Sabía que los desafíos no habían terminado, pero ahora tenía algo que antes no tenía,
una familia que lo impulsaba a seguir adelante. Lo que Alejandro no sabía era que este nuevo comienzo traería consigo momentos de alegría, pero también pruebas inesperadas que pondrían a prueba su fortaleza y su capacidad de proteger lo que más amaba. La tarde estaba tranquila, y el sol se filtraba por las ventanas del hogar de Alejandro. En la sala, Lucía y Camila jugaban con un rompecabezas en la alfombra, mientras Alejandro revisaba algunos documentos en el escritorio cercano. Desde que había ganado la custodia oficial, la vida parecía haber encontrado un nuevo ritmo, más simple, pero también más lleno de significado. De repente, Lucía se levantó y se acercó a Alejandro con pasos tímidos. Sus ojos grandes estaban llenos de una mezcla de incertidumbre y algo más profundo que él no pudo descifrar de inmediato. Alejandro dejó los papeles a un lado y le sonrió. «¿Qué pasa, Lucía?», preguntó, inclinándose para estar a su altura. Lucía apretó un pequeño peluche contra su pecho y bajó la mirada por un momento antes de hablar. «Papá, necesito decirte algo». Alejandro notó la seriedad en su tono y frunció ligeramente el ceño. Se sentó en el sofá, invitándola a sentarse junto a él. Camila, curiosa, se acercó, pero Lucía le hizo un gesto con la mano, indicándole que quería hablar sola. Camila regresó al rompecabezas sin protestar, algo raro en ella, como si también entendiera que este era un momento importante. «Dime, cariño, lo que sea», dijo Alejandro con suavidad, colocando una mano en el hombro de Lucía para reconfortarla. Lucía tomó aire profundamente, y cuando levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Sabía lo que mamá planeó, lo supe todo este tiempo». Alejandro sintió que el aire en la habitación se volvía más denso. Su corazón dio un vuelco, pero intentó mantener la calma para no asustarla. «¿Qué fue lo que supiste?», preguntó con voz serena, aunque por dentro estaba lleno de preguntas. Lucía tragó saliva y continuó, con su voz temblorosa pero firme. «Mamá me lo dijo una vez. Dijo que todo esto comenzó como un plan para que tú nos adoptaras. Pero nunca le dije a nadie porque tenía miedo. Pensé que te enojarías con nosotras o que nos dejarías». Alejandro sintió un nudo en la garganta. No podía creer que una niña tan pequeña hubiera cargado con ese peso por tanto tiempo. Sus propios sentimientos de traición volvieron a él, pero esta vez no tenían lugar. Todo lo que importaba era Lucía, sentada frente a él, vulnerándose de la manera más valiente posible. «Lucía», murmuró, pero ella lo interrumpió. «Pero no me importa lo que pasó antes. Porque tú nos salvaste de verdad, papá. Nos diste un hogar, algo que nunca tuvimos. Por eso te perdono, y también perdono a mamá». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía, y Alejandro sintió que sus propios ojos se llenaban. La abrazó con fuerza, sin palabras, mientras las emociones lo invadían. Esta pequeña, con más sabiduría de la que su corta edad debería permitirle, le había mostrado algo que él aún estaba aprendiendo, la capacidad de perdonar y seguir adelante. «No tienes idea de lo orgulloso que estoy de ti», dijo Alejandro finalmente, su voz rota por la emoción. «Y quiero que sepas que nunca voy a dejarte. A ti ni a tu hermana». Lucía se hundió más en sus brazos, dejando que su llanto saliera con libertad. Camila, que observaba desde la distancia, se acercó y los abrazó también, sin entender del todo lo que sucedía, pero sintiendo la intensidad del momento. Alejandro se dio cuenta de que este era el cierre de una etapa y el comienzo de otra. La revelación de Lucía, lejos de destruir lo que habían construido, había fortalecido su vínculo. Ahora, más que nunca, entendía que el amor que compartían era más fuerte que cualquier plan, mentira o adversidad. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, bañando la sala en tonos dorados. Alejandro miró a sus hijas, ambas acurrucadas a su lado, y sintió que, a pesar de todos los desafíos, estaba exactamente donde debía estar. Pero sabía que el camino no terminaba aquí. Había más por construir, más por aprender, y más por proteger. Lo que Alejandro no sabía era que esta nueva etapa traería consigo momentos de alegría inesperada y pruebas que pondrían a prueba todo lo que habían aprendido como familia. La tarde estaba tranquila, y el sol entraba por las ventanas de la modesta casa donde Alejandro vivía ahora con Lucía y Camila. Las risas de las niñas resonaban desde el patio trasero, donde jugaban juntas bajo la sombra de un viejo árbol. Alejandro estaba sentado en el pequeño pero acogedor sofá de la sala, sosteniendo en sus manos un retrato que las niñas le habían regalado en su cumpleaños. Era una foto sencilla,
tomada en un día común, pero para él representaba todo lo que había aprendido y ganado desde que ellas llegaron a su vida. La casa, aunque mucho más pequeña que su antigua mansión, estaba llena de detalles que hablaban de amor y vida en familia. Dibujos de las gemelas adornaban las paredes, y sobre la mesa del comedor había flores frescas que Lucía había recogido esa mañana. Alejandro respiró profundamente, dejando que el aire cálido le llenara los pulmones. Por primera vez en años, sentía que el vacío que había cargado durante tanto tiempo estaba completamente lleno. Ellas son mi verdadero legado, murmuró para sí mismo, mientras pasaba un dedo por el marco de la foto. Recordó los días en los que el éxito financiero y el reconocimiento público eran lo único que guiaba sus acciones. En ese entonces, creía que construir un imperio y acumular riquezas era la forma de dejar su huella en el mundo. Pero ahora sabía que estaba equivocado. Su legado no eran las propiedades, ni los negocios, ni los números en una cuenta bancaria. Su verdadero legado eran Lucía y Camila, las risas que llenaban esa casa y el amor incondicional que compartían. Un ruido en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Camila apareció con una gran sonrisa, sosteniendo un ramo de flores que había hecho con su hermana. «Mira, papá. Estas son para ti», dijo, acercándose para dárselas. Alejandro tomó el ramo con cuidado, como si fuera el regalo más valioso del mundo. La abrazó con fuerza y la levantó, haciéndola reír. «Gracias, Camila. Son las flores más hermosas que he recibido». Lucía entró corriendo detrás de su hermana, llevando un cuaderno en las manos. «Papá, mira lo que dibujé». «Es nuestra familia», dijo, mostrándole un dibujo de ellos tres juntos bajo el sol, con grandes sonrisas en sus rostros. Alejandro sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al ver el dibujo. No era solo un dibujo infantil, era una representación de todo lo que habían construido juntos. Un hogar. Una familia. Algo que él nunca imaginó tener. «Es perfecto, Lucía. Voy a ponerlo en la pared, junto a los otros». Mientras las niñas corrían de vuelta al patio, Alejandro se quedó observando el dibujo por unos momentos más. Reflexionó sobre todo lo que había pasado para llegar a este punto, las decisiones difíciles, los sacrificios, las lecciones de vida que lo habían transformado. Pero no se arrepentía de nada. Cada obstáculo había valido la pena, porque lo habían llevado hasta aquí. Se levantó y caminó hacia la cocina, donde una vieja cafetera borboteaba. Preparó una taza de café y se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver a las niñas jugar. Lucía ayudaba a Camila a trepar una pequeña rama del árbol, mientras ambas reían sin parar. Esa escena, tan simple, era un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Alejandro tomó un sorbo de café y dejó que su mente vagara hacia el futuro. Sabía que todavía habría desafíos por enfrentar, días complicados y momentos de incertidumbre. Pero también sabía que tenía algo que antes no tenía, una razón para seguir adelante, un propósito que lo impulsaba todos los días. Las voces de las gemelas lo llamaron desde el patio, y Alejandro sonrió. Se levantó, dejando la taza sobre la mesa, y salió al encuentro de ellas. Mientras caminaba hacia las niñas, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. En ese momento, Alejandro entendió que no necesitaba nada más para ser feliz. Lo que Alejandro aún no sabía era que la próxima etapa de sus vidas traería consigo oportunidades inesperadas y nuevas pruebas que los fortalecerían aún más como familia. La casa estaba llena de música y risas. Lucía y Camila, ahora adolescentes, bailaban en la sala con una energía contagiosa, sus movimientos torpes pero llenos de entusiasmo. Alejandro, sentado en su sillón favorito, las observaba con una sonrisa que no podía ocultar. Verlas tan felices era un recordatorio constante de lo lejos que habían llegado juntos. La sala había cambiado poco con los años. Las paredes seguían adornadas con los dibujos de las gemelas, aunque ahora los acompañaban fotos de momentos importantes, su primer día de escuela secundaria, viajes al campo, y hasta una foto de las tres, sonrientes, con el árbol que tanto amaban en el patio trasero. «Papá, ven a bailar con nosotras», gritó Lucía, extendiendo la mano hacia él. Alejandro se rió, negando con la cabeza. «Creo que ya estoy muy viejo para esto», bromeó. «No digas eso», respondió Camila mientras giraba con gracia, aunque su equilibrio todavía no era perfecto. «Nunca eres demasiado viejo para bailar». Lucía tomó la mano de su hermana, y juntas intentaron convencerlo.
Alejandro finalmente cedió, poniéndose de pie con un suspiro exagerado. Está bien, pero no se burlen de mis pasos, dijo, levantando las manos en un gesto teatral. Las gemelas rieron y lo rodearon, marcando los movimientos para que él la siguiera. Aunque sus pasos eran descoordinados y su ritmo dejaba mucho que desear, el momento estaba lleno de alegría. La música, las risas y el amor llenaban el espacio de una manera que ninguna riqueza material podría haber logrado. Cuando la canción terminó, Alejandro se dejó caer en el sillón, riendo junto a ellas. Lucía se sentó en el brazo del sillón y le pasó una botella de agua. «Lo hiciste bien, papá». «Para alguien tan viejo», dijo con una sonrisa traviesa. «Gracias por el cumplido», respondió él, secándose el sudor de la frente. Camila se sentó en la alfombra frente a él, mirándolo con una expresión más seria. «Papá, ¿te has dado cuenta de cuánto hemos cambiado?», preguntó de repente. Alejandro asintió, su sonrisa suavizándose. «Claro que sí. Las he visto crecer cada día. Y tengo que decir que estoy muy orgulloso de ustedes». Lucía lo miró con ternura. «Nosotras también hemos cambiado porque tú has estado con nosotras todo este tiempo». Camila añadió, su voz llena de sinceridad. «Nos diste una vida que nunca imaginamos. Y no solo eso, nos enseñaste que el amor es lo más importante». Alejandro sintió un nudo en la garganta. No había palabras suficientes para describir lo agradecido que se sentía por haber tenido la oportunidad de ser parte de sus vidas. Miró a sus hijas, ahora jóvenes fuertes y seguras, y sintió que todo lo que habían pasado había valido la pena. «No sé qué hice para merecerlas, pero estoy agradecido todos los días por ustedes», dijo, su voz quebrándose ligeramente. Las gemelas lo abrazaron al mismo tiempo, y Alejandro cerró los ojos, disfrutando de ese momento que sabía que atesoraría para siempre. El tiempo había pasado, y aunque había enfrentado dificultades y sacrificios, su vida tenía un propósito que nunca antes había conocido. Esa noche, mientras las gemelas se retiraban a sus habitaciones, Alejandro se quedó en la sala, mirando el álbum de fotos que siempre tenía a mano. Pasó las páginas lentamente, viendo cómo habían crecido, recordando los momentos buenos y malos, y reflexionando sobre el camino que habían recorrido. «Ellas son mi verdadero tesoro», pensó, dejando escapar un suspiro lleno de satisfacción. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el cielo estrellado. La vida no siempre había sido fácil, pero ahora estaba llena de significado. Había encontrado su verdadera riqueza en el amor de Lucía y Camila, y sabía que eso era todo lo que necesitaba. El amor, pensó, realmente supera cualquier adversidad. Mientras cerraba las cortinas y apagaba las luces, Alejandro supo que aunque el futuro traería nuevos retos, estaba listo para enfrentarlos, porque ahora tenía algo inquebrantable, su familia.